¿Cuántas veces has sentido que a pesar de hacer todo bien, las cosas simplemente no fluyen? Trabajas, luchas, te esfuerzas, pero el vacío sigue ahí. Y lo más duro es ver cómo otros, que ni siquiera se esfuerzan tanto, parecen tenerlo todo. ¿Te ha pasado? Aquí es donde viene una verdad incómoda y poderosa. El problema no es lo que haces, sino a quién colocas primero en tu vida. Hoy vamos a hablar de algo que pocos se atreven a decir. Dios no está obligado a honrar a quien lo pone en segundo plano. Así de simple. No importa cuántas afirmaciones hagas, cuántos cursos compres o cuántas meditaciones hagas. Si no hay un orden espiritual correcto, no hay alineación real. Y Gregg Braden, con su visión científica de lo divino, nos da una pista poderosa. Cuando pones a Dios primero, todo lo demás se alinea casi como por arte de magia. No es religión, es sabiduría ancestral respaldada por ciencia moderna. Hoy te quiero mostrar por qué quienes colocan a Dios primero terminan siendo honrados por la vida, por el destino. Y sí, también por el propio universo. Verás cómo esto no es fe ciega, sino un principio espiritual profundo que puede cambiar tu realidad en días. Sí, en días, si lo aplicas bien. Prepárate para replantear muchas cosas que dabas por sentadas, porque lo que descubrirás aquí podría ser lo que te saque de ese estancamiento que tanto te está desgastando. Pero antes dime, el principio espiritual del orden. En la naturaleza, todo tiene un orden. El sol no sale antes de la madrugada. Las flores no brotan antes de que caiga la lluvia. El corazón late antes de que puedas respirar conscientemente. Y en el mundo espiritual no es diferente. Hay un principio que atraviesa todas las culturas, religiones y tradiciones espirituales. Cuando colocas a Dios primero, todo lo demás se acomoda. Pero, ¿qué significa realmente colocar a Dios primero? No se trata solo de rezar por la mañana o ir a la iglesia el domingo. Es una actitud interna, una entrega constante de tus decisiones, tus emociones y tus deseos. Es vivir con conciencia de que no estás solo, que hay una inteligencia superior guiándote y que tu rol es alinearte con ella. Cuando haces eso, algo curioso sucede. Las coincidencias se multiplican. Las puertas que estaban cerradas comienzan a abrirse. La gente adecuada aparece. Las respuestas llegan antes de que hagas la pregunta. Y no es magia, es coherencia espiritual. Gregg Braden, desde la ciencia del corazón y el campo cuántico, explica que el universo responde a la energía que emites. Si vives en desorden interior, proyectas caos. Pero si tu energía vibra desde una fe real, desde un orden divino, proyectas claridad. Y la vida responde con milagros cotidianos. Y aquí va una verdad que pocos quieren aceptar. Muchos están frustrados porque han puesto sus metas, sus relaciones o incluso su ego por encima de Dios. Y después se preguntan por qué nada sale como esperaban. Poner a Dios primero no es un acto religioso. Es una estrategia espiritual para acceder a una vida con sentido, paz y abundancia. Atención. Si alguna vez te has sentido desconectado espiritualmente o perdido en medio del caos emocional, hay algo que puede ayudarte a reconectar. Es el guía, la nueva ciencia de la autotransformación. Un material profundo, práctico y totalmente orientado a personas como tú, que quieren elevar su frecuencia espiritual de verdad. Estamos liberando algunas copias gratuitas, pero quedan pocas unidades disponibles. Está en el primer comentario fijado de este video. No lo dejes pasar. La confianza que mueve el corazón de Dios. Hay una fuerza invisible que lo cambia todo. No es el miedo. No es la desesperación. Es la confianza total. Y no estamos hablando de una confianza superficial, de esa que decimos con la boca pero negamos con nuestras acciones. Hablamos de esa confianza profunda que nace cuando decides, de verdad, poner a Dios primero.
incluso cuando no entiendes nada de lo que está pasando en tu vida. ¿Sabías que los momentos de mayor transformación espiritual no suceden cuando todo va bien, sino cuando todo parece romperse? Es ahí donde la vida te prueba. Te pregunta en silencio: ¿vas a seguir confiando o vas a volver a querer controlarlo todo tú solo? La respuesta a esa pregunta cambia destinos. Gregg Braden ha explicado que el campo cuántico responde no solo a nuestros pensamientos, sino a nuestras emociones más coherentes. Y la confianza es una de ellas. Cuando confías desde lo más profundo, estás enviando una señal al universo o a Dios que dice: yo no veo la salida, pero sé que estás aquí. Y cuando esa señal es auténtica, Dios se mueve, porque Dios honra a quien lo honra. Y nada honra más a lo divino que una confianza que se mantiene incluso cuando estás con el agua al cuello. Ejemplos: personas que han perdido todo y en lugar de hundirse en la queja o la desesperación, decidieron seguir agradeciendo, seguir creyendo, seguir entregando. ¿Y qué pasó? Milagros, giros inesperados, soluciones que no podían prever. Y eso no es coincidencia, es consecuencia. La confianza espiritual es una frecuencia, y solo puedes sintonizarla cuando Dios ocupa el primer lugar en tu escala de prioridades. El silencio como puerta a lo divino. Una de las mayores trampas del mundo moderno es el ruido constante. Estás rodeado de distracciones, notificaciones, conversaciones vacías, preocupaciones repetitivas. Y en medio de tanto ruido, el alma se desconecta y se olvida de Dios. Pero aquí va una revelación sencilla y poderosa. Dios no grita, susurra. Siempre ha sido así. Su guía llega en forma de intuición, de sensaciones sutiles, de pequeñas señales. Y para escucharlas, necesitas hacer espacio. Necesitas silencio. No se trata de convertirte en un monje o huir a una montaña. Se trata de crear momentos intencionales de quietud en tu vida diaria. Un respiro entre el caos. Un instante para volver a conectar con lo esencial. Gregg Braden lo dice con claridad: cuando reduces el ruido externo, activas partes de tu cerebro que están dormidas. Áreas responsables de la intuición, la creatividad y sí, de la percepción espiritual profunda. Es en el silencio donde accedes al campo de coherencia, donde tu alma empieza a recordar quién es y a quién pertenece. Muchas personas buscan respuestas en libros, cursos o gurús, pero no entienden que algunas de las respuestas más profundas están dentro de ellas, esperando ser escuchadas. En silencio. ¿Y qué pasa cuando haces del silencio un hábito sagrado? Que el ruido interior también empieza a calmarse. La ansiedad disminuye, las emociones se ordenan y lo más importante, puedes empezar a escuchar la voz de Dios sin intermediarios. Lo que eliges priorizar define tu destino. Piensa en esto por un momento. ¿Qué es lo primero que haces al despertar? ¿Revisas el celular? ¿Piensas en tus pendientes? ¿Te lanzas al día como si estuvieras corriendo una maratón sin preparación? Esa primera acción del día revela mucho sobre tus prioridades internas. Y aquí va una verdad que puede doler. Si Dios no es lo primero, lo demás tiende a desordenarse, tarde o temprano. Verás, el universo, o la vida, o Dios, como prefieras llamarlo, responde a lo que tú eliges priorizar. Si tu atención está dominada por la urgencia, el miedo o la distracción, eso es lo que vas a manifestar. Pero si eliges conscientemente empezar tu día conectando con lo divino, declarando con acciones y no solo con palabras que Él está primero, activas una energía distinta. Gregg Braden, en sus estudios sobre coherencia cardíaca y neuroplasticidad espiritual, ha mostrado cómo la intención clara combinada con emoción sincera crea resultados medibles. Esto no es teoría espiritual, es ciencia aplicada al alma. Entonces la pregunta es, ¿qué estás eligiendo primero cada día?
porque lo que pones primero, inevitablemente, guía el resto de tus decisiones. Si eliges preocuparte, te pasas el día ansioso. Si eliges conectar con Dios, el día fluye con otra vibración. Haz la prueba mañana mismo. Levántate, respira profundo, agradece y entrega tu día. Luego observa. La sincronicidad se vuelve más común, la calma más accesible y las decisiones más claras. Detente un momento. ¿Te diste cuenta que muchas veces lo que te falta no es más información, sino una guía que te ayude a ordenar lo que ya sabes y conectar de verdad con tu esencia? Para eso fue creado el guía, la nueva ciencia de la autotransformación. Es como si alguien hubiera reunido lo mejor de la sabiduría ancestral y la ciencia moderna para ayudarte a elevar tu frecuencia espiritual y transformar tu vida desde adentro. Y lo mejor, estamos regalando algunas copias digitales por tiempo limitado. Busca el primer comentario fijado del video y descarga la tuya antes de que se agoten. El ego espiritual y la ilusión del control. Aquí es donde muchos tropiezan en el camino espiritual sin siquiera notarlo. Comienzan a meditar, leer libros sagrados, asistir a retiros, y sin darse cuenta, su ego se disfraza de luz. Se vuelven espirituales, pero no humildes, y entonces ocurre lo contrario a lo que buscaban. Se alejan de Dios. Porque hay algo que debes saber. No puedes poner a Dios primero si tú mismo ocupas ese lugar en tu corazón. Gregg Braden ha hablado mucho sobre el equilibrio entre ciencia y espíritu, y cómo muchos han malinterpretado el poder personal como si fuera un reemplazo de lo divino. Creer que yo creo mi realidad no significa yo soy Dios. Significa que participas, colaboras, pero no controlas todo. El ego espiritual es sutil, se esconde en frases bonitas, en la búsqueda incesante de respuestas, en el querer saber más que los demás. Pero la verdadera espiritualidad no busca demostrar, busca entregar, no busca poder, busca presencia. Y es justo cuando te sueltas, cuando dejas de intentar controlar cada aspecto de tu vida y permites que Dios ocupe su lugar. Ahí es donde la magia ocurre. La humildad espiritual no es resignación, es confianza, es saber que puedes hacer tu parte, pero que el resultado final no depende solo de ti. Es vivir con la certeza de que hay una inteligencia superior orquestando cosas que tú aún no entiendes. Así que, si en algún momento sentiste que tu camino espiritual se volvió pesado o competitivo, detente un instante, respira y vuelve a lo esencial. Pon a Dios primero y deja que Él haga el resto. La ley del espejo y el reflejo divino. ¿Te has dado cuenta de que muchas veces lo que experimentas en tu vida parece ser un reflejo directo de lo que llevas dentro? No es casualidad. Es la ley del espejo en acción. El mundo externo refleja tu mundo interno. Y aquí es donde entra algo profundamente poderoso. Cuando colocas a Dios en el centro de tu ser, el reflejo que proyectas cambia radicalmente. Gregg Braden explica que el campo cuántico actúa como un espejo inteligente. No responde a lo que dices que quieres, sino a lo que realmente crees, sientes y priorizas. Si estás desconectado de tu fuente, el reflejo será caos, carencia, confusión. Pero si te alineas con lo divino, el reflejo será coherencia, paz y claridad. Imagina tu corazón como una antena. Si estás sintonizado con el miedo, atraerás situaciones que te confirmen ese miedo. Pero si estás sintonizado con Dios, atraerás situaciones que reflejen esa confianza. No porque lo merezcas más que otros, sino porque estás en resonancia con lo sagrado. Y aquí hay algo que vale oro. Muchas personas intentan cambiar su realidad sin antes cambiar su relación con lo divino.
Intentan manifestar abundancia sin antes conectar con la fuente de toda abundancia. Intentan sanar sin entregar primero su dolor. El resultado: frustración, bloqueo, estancamiento. La clave está en el interior. Coloca a Dios en el centro de tu ser, no como una figura externa, sino como una presencia viva dentro de ti, y observa cómo tu realidad comienza a reflejar esa verdad. ¿Por qué Dios espera a que tú decidas? Mucha gente se pregunta: si Dios quiere lo mejor para mí, ¿por qué no actúa de una vez? Pero esta pregunta esconde una verdad incómoda. Dios no invade, espera. Espera que tú decidas colocarlo primero. Espera que tú abras la puerta. Y esto no es debilidad divina, es respeto por tu libre albedrío. Gregg Braden, en sus investigaciones sobre espiritualidad práctica, menciona que el universo está diseñado para cooperar contigo, no para imponerse sobre ti. Es decir, si tú decides vivir desconectado de lo divino, el universo respeta esa decisión, aunque eso implique que sufras innecesariamente. Ahora, cuando das el paso de invitar a Dios a tus decisiones, a tus emociones, a tus relaciones, algo cambia. No porque Él decidió actuar, sino porque tú permitiste que actuara. Dios siempre ha estado dispuesto, pero actúa en la medida en que tú te alineas con Él. Piénsalo así. Es como tener una señal de radio potente lista para transmitirte música hermosa. Pero si no sintonizas correctamente, lo único que escucharás es ruido. No es que la música no exista, es que tú no estás conectado. Colocar a Dios primero es, en esencia, afinar tu frecuencia espiritual para que puedas recibir todo lo que ya está disponible para ti. No se trata de convencer a Dios, sino de abrirte tú. Y lo más poderoso, cuando das ese paso, todo empieza a fluir con más naturalidad. Las oportunidades, las respuestas, la fuerza interior, todo empieza a aparecer, como si la vida ya hubiera estado esperando tu sí. La gratitud. Como llave espiritual, hay algo profundamente transformador que sucede cuando empiezas a agradecer incluso antes de recibir. Y no es un truco mental ni una técnica de motivación barata. Es un principio espiritual de alineación profunda con lo divino. ¿Has notado que cuando estás agradecido, tu energía cambia instantáneamente? Te vuelves más presente, más abierto, más receptivo. Y lo más impresionante, esa frecuencia activa milagros. Gregg Braden, combinando ciencia con espiritualidad, habla del poder de la gratitud como una vibración medible que tiene un impacto directo en el campo electromagnético del corazón. Cuando agradeces, no desde la mente, sino desde el alma, estás diciendo al universo: confío en que ya está hecho, ya estoy conectado, ya estoy recibiendo. Ahora imagina lo que ocurre cuando colocas a Dios primero y lo haces desde una actitud de gratitud constante. Estás creando una combinación energética tan poderosa que literalmente reescribe tu realidad. Pero ojo, no se trata de agradecer solo lo bueno. El verdadero salto ocurre cuando puedes agradecer también lo difícil, lo incómodo, lo que aún no entiendes, porque sabes que todo forma parte de un propósito mayor. Y aquí va una práctica que puedes hacer hoy mismo. Antes de dormir, di en voz alta 3 cosas por las que estás agradecido, pero hazlo con presencia. Si puedes, pon la mano en tu pecho. Respira, siente, agradece. La gratitud, cuando se convierte en un hábito espiritual, te conecta con la abundancia que ya está aquí, aunque aún no la veas en lo físico. Fe no es esperar, es actuar confiando. Muchas personas confunden fe con pasividad. Piensan que tener fe es sentarse, esperar y repetir frases bonitas hasta que algo pase. Pero eso no es fe, eso es resignación disfrazada. La fe real es activa, es movimiento,
Es tomar decisiones con el corazón abierto, aunque no veas el camino completo. Es caminar hacia lo desconocido con los ojos cerrados, sabiendo que Dios ya está allí. Gregg Braden ha compartido estudios donde se demuestra que el cuerpo humano responde de forma diferente cuando hay coherencia entre intención, emoción y acción. Y eso es exactamente lo que es la fe, cuando lo que piensas, lo que sientes y lo que haces están alineados en una misma dirección. Por ejemplo, si oras por paz pero vives en conflicto constante con los demás, no hay fe. Si pides prosperidad pero tomas decisiones desde la carencia, no hay fe. Si hablas de amor pero actúas desde el juicio, tampoco. La fe verdadera se ve en tu comportamiento, no solo en tus palabras. Se ve en cómo te levantas después de una caída, en cómo sigues creyendo cuando todo te dice que no, en cómo actúas como si ya hubieras recibido, aunque todavía no veas nada tangible. Y aquí está el secreto. Cuando actúas como si Dios ya te hubiera respondido, estás creando espacio para que lo haga. No es arrogancia, es certeza espiritual. Así que, si de verdad quieres que Dios te honre, empieza tú por honrar tu fe. Demuéstrala con acciones, con decisiones, con movimiento, porque es ahí donde comienza la manifestación. El propósito, como extensión de Dios en ti. ¿Alguna vez te has preguntado por qué estás aquí? ¿Cuál es tu misión real, más allá del trabajo, las deudas, las obligaciones y el sobrevivir? Esa sensación de que falta algo, de que estás destinado a algo más, no es casualidad. Es Dios hablándote desde dentro. Y aquí está una verdad poderosa. Cuando colocas a Dios primero, tu propósito comienza a revelarse naturalmente. No necesitas forzarlo, no necesitas encontrarlo desesperadamente. Solo necesitas alinearte con lo divino y el propósito te encuentra. Gregg Braden explica que nuestro ADN tiene una capacidad espiritual para codificar propósito, pero que esa información solo se activa en estados elevados de conciencia, es decir, cuando tu energía vibra desde el amor, la gratitud, la entrega, desde Dios. Y lo fascinante es que ese propósito no siempre será algo grandioso o visible. Puede ser tan simple como sanar tu linaje familiar, inspirar a otros con tu ejemplo, criar con conciencia a tus hijos o incluso aprender a amarte por completo. Lo que importa no es cuán grande parezca, sino si viene desde tu conexión con lo divino. Cuando haces de Dios tu prioridad, dejas de perseguir validación externa y comienzas a vivir en plenitud interna. Tu propósito ya no depende del éxito, sino de la coherencia. Y eso, curiosamente, te lleva al éxito verdadero, ese donde no te falta nada, porque ya estás completo. Así que si aún sientes que estás perdido, no corras a buscar más información. Corre hacia adentro. Corre hacia Dios, porque ahí es donde tu propósito ha estado esperando todo este tiempo. Cuando Dios es primero, el tiempo se alinea. ¿Te ha pasado que cuando haces las cosas desde la conexión, todo se acomoda con una sincronía casi perfecta? Encuentras a la persona exacta, llegas justo a tiempo. La oportunidad que esperabas aparece como caída del cielo. Eso no es suerte. Eso es alineación temporal espiritual. Gregg Braden habla del tiempo fractal, una teoría fascinante que muestra cómo los patrones del pasado pueden predecir eventos futuros, pero también cómo podemos influir en ese patrón cuando actuamos desde la conciencia elevada. Y aquí está el secreto. Cuando colocas a Dios primero, entras en un tipo de tiempo diferente. Un tiempo sagrado. Ya no vives desde la ansiedad del cuándo, sino desde la paz del estoy en el momento correcto. Y por increíble que parezca, las cosas empiezan a pasar más rápido. La vida se vuelve más eficiente, más ligera, más fluida. Pero cuando haces lo contrario,
Cuando ignoras tu intuición, cuando empujas las cosas por fuerza humana, cuando dejas a Dios como un plan B, todo se retrasa. Sientes que avanzas 2 pasos y retrocedes 3. ¿Por qué? Porque estás fuera del flujo. Colocar a Dios primero es también una forma de organizar tu tiempo. Te da claridad sobre qué es importante y qué no. Te ayuda a soltar lo que no suma, a decir no sin culpa, a vivir más presente. Y lo mejor, no necesitas entender cómo funciona todo, solo necesitas confiar, porque cuando estás en sincronía con lo divino, el tiempo deja de ser tu enemigo y se convierte en tu aliado. El coraje de colocar a Dios primero en un mundo que lo relega. Vamos a ser honestos, no es fácil hablar de Dios hoy en día. Vivimos en un mundo que ha elevado el ego, el ruido, la inmediatez y la superficialidad. Hablar de espiritualidad profunda es muchas veces visto como anticuado, ingenuo o incluso radical. Pero aquí está la verdad que pocos se atreven a decir. Colocar a Dios primero en este mundo requiere coraje. Sí, coraje, porque no es cómodo, no es popular, no te hará ganar seguidores rápidamente ni te hará viral, pero te hará algo mucho más importante. Te hará libre. Greg Braden ha señalado que en tiempos de caos, las personas más coherentes, centradas y resilientes son aquellas que tienen una conexión espiritual sólida. Y esa conexión no se construye con teorías, se construye con decisiones valientes. Como decidir colocar a Dios primero aunque nadie lo entienda, aunque te llamen loco, aunque vayas en contra de la corriente. Y sí, puede que pierdas algunas cosas en el camino, viejas amistades, caminos conocidos, ciertos privilegios del sistema, pero ganarás algo que no tiene precio, una vida con propósito, con paz y con poder interior auténtico. Ser espiritual hoy es un acto de rebeldía. Colocar a Dios en el centro de tu vida es en muchos sentidos revolucionario, pero es la revolución más hermosa que puedes vivir. Así que no lo hagas por aprobación, hazlo por coherencia. Hazlo porque sabes en lo más profundo que la vida real comienza cuando el alma vuelve a casa. El momento de colocar a Dios primero es ahora. Después de todo lo que has leído, es momento de hacerte una pregunta que va mucho más allá de la teoría. ¿A quién estás colocando primero en tu vida, realmente? Porque puedes seguir buscando afuera, culpando al destino, repitiendo las mismas historias, aferrándote a lo que te da una falsa seguridad. O puedes, de una vez por todas, hacer lo que pocos tienen el coraje de hacer. Entregar el control, soltar el ego y decirle a Dios con acciones, no solo con palabras, que Él es lo primero. Y no se trata de perfección. No se trata de religión ni de cumplir reglas. Se trata de algo mucho más profundo. Vivir desde el alma, no desde el miedo. Se trata de permitir que lo divino ordene tu caos, ilumine tu oscuridad y transforme tu historia. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas personas conoces que están perdidas, agotadas, desconectadas? ¿Y cuántas de ellas están listas para hacer ese cambio, pero no saben por dónde empezar? Quizás tú eres una de ellas. Y si es así, déjame decirte algo desde el corazón. No estás solo, no estás rota, no estás tarde. Solo estás a un paso de volver a ti. Y es por eso que, si has llegado hasta aquí, quiero regalarte algo especial, algo que puede marcar el inicio de una nueva etapa en tu vida espiritual. Se trata del ebook Guía, la nueva ciencia de la autotransformación. Un material creado para ayudarte a reconectar con tu esencia, elevar tu frecuencia espiritual, romper patrones limitantes y construir una vida desde el alma, con Dios en el centro de todo. Algunas unidades están siendo liberadas gratuitamente por tiempo limitado.
Solo tienes que buscar el primer comentario fijado de este video y descargar tu copia antes de que se agoten. Créeme, no es un libro más. Es un punto de partida. Y quizás lo que tu alma ha estado pidiendo en silencio hace tiempo. Ahora dime, ¿qué fue lo que más te movió de este contenido? ¿Qué decisión te inspira a tomar hoy? Comenta aquí abajo. Quiero leerte, compartir contigo y caminar junto a ti en este proceso. Y si este contenido resonó contigo, suscríbete al canal, activa las notificaciones y no te pierdas los próximos temas. Vamos a seguir profundizando en la espiritualidad real, esa que transforma de verdad. Nos vemos en el próximo video. Tu camino recién comienza y no estás solo.